Creedme si os digo que, a pesar de que creía que lo había visto todo, ayer esto ha superado los límites de mi capacidad de sorpresa. Bueno, me meto por la noche en Netflix, que me encuentro la nueva serie, la de más arriba, la que está más publicitada, una serie que se llama Pandemia, que va sobre un virus que se extiende por todo el planeta de manera repentina. Esta mañana me encuentro varias noticias que ya digo, bueno, esto, vale, que sí, que fue en el 2008 cuando avisamos de la gripe A, fue, ¿no? La gripe porcina, aquella de China, ¿no? Ya estamos, ya sabemos de qué va el rollo, pero esto ya, el descaro es increíble. O sea, en el año 2013, la Fundación Bill y Melinda Gates, acordaos, los que sigáis mi página rafapal.com o mi canal de Telegram, Noticias Rafapal, sabéis que el padre de Bill Gates fue presidente de Planet Parenthood, la franquicia abortista que está en todo el ámbito de la eugenesia. Bueno, pues la Fundación Bill y Melinda Gates donan a un instituto inglés de investigación llamado Pierce Bright $189.000. ¿Para qué? Pues para que investiguen acerca de coronavirus, pestes del ámbito de los rumiantes, de los pequeños rumiantes. Bueno, muy parecido a el brote que acaba de suceder en China. 2 años después se registra la patente de un virus que finalmente es aprobado en el 2018 en Inglaterra. Un coronavirus exactamente igual al el que ha estallado, se ha diseminado a partir de una ciudad china donde existe un laboratorio especializado en guerra biológica. Bueno, el asunto, esto ya es tremendo, es que hace 3 meses, al oro con esto, se reúnen en una conferencia llamado Evento 201. El World Economic Forum, o sea, representantes de esa organización mundialista, de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Universidad John Hopkins, que es, por si no lo sabéis, el lugar donde crearon el primer transgénero, ¿vale? Para hablar de la propagación, o sea, hacer un simulacro de la propagación de un virus por todo el mundo. El asunto es que el vídeo está colgado el 2 de noviembre del año 2019 y que publican hasta una noticia de la CNN, no la CNN, sino la CNN, cuya presentadora es una china y cuentan todo lo que está sucediendo ahora mismo. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. Society. We could be looking at double the number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. That would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. Public health agencies have issued travel advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45%, and many flights have been canceled. A ripple effect is racing through the service sector. Governments that rely on travel and tourism as a large part of their economies are being hit particularly hard. Ay Dios mío. Aparecen gente el presidente o un presidente de Lufthansa, gente del Banco Mundial, del sistema de la entidad monetaria de Singapur, de la empresa de química Johnson & Johnson, de UPS, de John Hopkins, por supuesto, de las Naciones Unidas, del ANZ Bank, que por lo visto es de Australia.
gente de la industria y del sector privado que se plantean lo que ocurriría si un gran virus, o sea, un virus se extendiera, un virus mortal, por todo el planeta de repente y, bueno, afectara a las comunicaciones, al transporte, o sea, que causaría, bueno, ¿qué dicen? Un descenso del 15% del Producto Interior Bruto. En fin, ¿qué tendrían que hacer? Y bueno, lo que plantean es que esto excedería el poder de los estados y tendría que haber una entidad planetaria, es decir, las Naciones Unidas, en conjunción con la industria privada, la industria farmacéutica, para que diera salida a toda la necesidad de vacunas que se necesitaran. Por cierto, que se me ha olvidado que en el año 2016 George Soros compró 30.000 acciones de la empresa Novavax, que trabaja en, bueno, que le aprobaron una vacuna para mayores de 60 años con problemas relacionados con virus respiratorios. Eso fue en el 2016. En mayo de ese año, las acciones de Novavax subieron un 60%. Bueno, en el minuto 8.25, creo que voy a poner unos extractos, a ver si no me lo quitan, hablan de cómo tendrían que plantearse los problemas de desinformación, de fake news, y llegan a decir un pavo, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que seguramente las redes sociales tendrían que pasar de ser red a hacer broadcasting, a emitir noticias. O sea, estoy contando lo que va a suceder, es que lo han decidido allí en octubre, en octubre del año pasado. Todo esto. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They, in fact, have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. Todo esto es lo que va a suceder, nos lo han contado en la puta cara, con perdón. Es increíble, de verdad. Y es que ya... bueno, y lo último ya es la declaración del plan de la ley marcial y, bueno, pues la declaración de este gobierno mundial. Bueno, ¿por qué es todo esto? Pues evidentemente en noviembre ya sabían, o en octubre ya sabían que viene el nuevo sistema monetario y este es un intento de, bueno, el último intento, ya no creo que ya les quede otro, de impedir el reseteo del sistema monetario. Bueno, pues causa una crisis y, bueno, aquí es que esto tiene muchísimas lecturas, pero una de ellas es cómo toda la gran industria, todas las grandes empresas, todas las multinacionales forman parte del mismo sistema mundialista sionista y entonces van a dar la orden, esto os estoy diciendo hoy, ¿qué día es? 24 me parece, 24 de enero, pues esto es lo que va a suceder en los próximos días. Nos lo han contado así, descaradamente. The government's helping with tax breaks or subsidies of that nature to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan, don't mean to say that exactly, but a Marshall plan, they can go into effect, can stimulate change very quickly. Would certainly help ensure more rational and strategic allocation, but the reality is that we don't have the logistics capability, even within the UN, to bring that together in one place and run it. So this is where I think a collaboration between the international organizations like the World Health Organization and the private sector, which runs these supply chains for many purposes every day, understand where the supplies are, make smart decisions about how to allocate them to the people who need them in the places that need them the most, and then work with the industry to move those supplies from where they are today to where they need to be. Just to underscore. Y bueno, pues para acabar y ya para, o sea, el remate de toda esta locura es que Q en el 7 de abril del 2018 publicó un post que ponía China
Hong Kong, Tuesday. Y un número. Bueno, esos son el número de personas que han muerto en la ciudad china de Hong Kong, que por lo visto es de donde partió, o sea, la primera por la que se ha diseminado el virus. O sea, que los patriotas, los buenos, a través del Looking Glass están mirando en el futuro lo que iba a suceder. Bueno, si esto no te ha sorprendido, yo no sé ya qué te va a sorprender. Bueno, te voy a contar otra cosa que seguramente te imaginas. Es que la gente me está diciendo, es que no subas tantos vídeos, pero es que la cosa va tan rápida que es que no se puede perder ni un momento. Lo último de lo último es que la directora, atención, de los premios Grammy, de la gala de los premios Grammy, ha denunciado que es un puro engaño, que está todo pactado, que está todo preparado y que se promocionan a los artistas que dependen de los ejecutivos de la empresa que organiza los premios Grammy. O sea que todo es una engañifa. Sí, de acuerdo que seguro que muchos os lo imaginabais, pero ya que lo diga esta mujer, que creo que es apellida Dugan, pues ya. Así que nada, voy a echar un vistacillo porque por si se me olvida alguna cosa. Yo creo que más o menos he contado todo, así que si queréis saber lo que va a pasar en las próximas semanas con esto del virus, del coronavirus, es que, bueno, por cierto, todo lo que he dicho, todos los ensayos de los virus y tal de Inglaterra son los síntomas exactamente iguales a los que está dando este coronavirus. Así que si queréis saber todo lo que va a suceder, todo lo que van a decir los medios de comunicación, es que en las noticias estas de este vídeo lo han contado hace 3 meses. Así que, bueno, no hay más que... ¿Para qué vas a ver las noticias de ahora? Si ya está dicho todo lo que va a pasar. Así que, pues nada, vamos a reírnos un poco y no os agobiéis porque esto es una puta paranoia. Ah, una cosa que se me ha olvidado decir es que el virus empezaba por Sudamérica. Lo ponían como en Brasil, que ahí se extendería. Así que nada, no le prestéis atención porque esto es una puta paranoia, nunca mejor dicho. Venga, hasta otra.